Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El proceso que se aplica a Esteban es similar al que padeció Jesús. Las autoridades manejan la voluntad de la gente, presentan testigos falsos y lo acusan de atentar contra los pilares de la vida religiosa del país. La predicación de Esteban, como la de Jesús, no se opone a la religión, sino que precisamente busca purificarla y devolverle su sentido pleno, para que todo el pueblo tenga su experiencia de encuentro con el Dios vivo. Pero los jefes religiosos no toleran una palabra de renovación que cuestione su autoridad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. Partiremos tu pan, signo de comunión, beberemos tu vino de amor, y a la vez sellarás con nosotros, Señor, una alianza que viene de Dios. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan, es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos, rompiendo toda atadura de muerte, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos esta tercera semana en este lunes 5 de mayo. Vamos caminando ya en el tiempo pascual, hombres nuevos, hombres resucitados en Cristo Jesús. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores y por eso pedimos humildemente perdón al Señor. Ore,
ñandeñara ole, moria judereco, ñandeñara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, tú que iluminas a los extraviados con la luz de tu Evangelio, para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo, rechazar lo que pueda alejarnos de Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Esteban llenó de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga, llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia. Así se presentaron para discutir con él. Pero como no encontraban argumentos frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra este lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés. En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Feliz el que sigue la ley del Señor. Aunque los poderosos se confabulen contra mí, yo meditaré sus preceptos, porque sus prescripciones son todo mi deleite y sus preceptos mis consejeros. Feliz el que sigue la ley del Señor. Te expuse mi conducta y tú me escuchaste. Enséñame tus preceptos, instrúyeme en el camino de tus leyes. Yo meditaré tus maravillas. Feliz el que sigue la ley del Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. Elegí el camino de la verdad, puse tus decretos delante de mí. Feliz el que sigue la ley del Señor. Bueno, pájaro, bueno, que va, que de llenero ñamindu, toma gemina, perece, va tomando el geno, ya puesto, toma gemina, perece, va tomando el geno, ya puesto, aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después que Jesús alimentó a unos 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos habían partido solos. Mientras tanto, una barca de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde habían comido el pan, después que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios el Padre marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este evangelio es maravilloso. Siempre nos habla de los signos. A veces pero medio mete el dedo en la llaga porque son actitudes nuestras. Les aseguro que ustedes me buscan, no porque vieron signos, ya Emma Curibea. Signos, es decir, Jesús lo que hace son signos, no milagrerismos. Porque enseguida les dice: ustedes me están buscando porque han comido pan hasta saciarse. O sea, el milagrerismo quiere decir contentarte con las cosas superficiales. Ya está gratis. Pero sin embargo el Señor termina este evangelio diciendo, cuando le preguntan, porque le preguntan qué debemos hacer para realizar las obras de Dios. Porque entonces lleva que nosotros vayamos detrás de los verdaderos signos, porque ese es el verdadero milagro de nuestra vida, nuestra conversión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y Jesús, ¿para qué luego le pregunta eso? Enseguida me mandé la respuesta. Jesús le respondió: la obra de Dios es que ustedes crean. Ustedes crean. Usted dice amén. Amén, y dice entonces, es en de yarañe. No hay nada nuevo. Es decir, volver a escuchar los mandamientos del Señor. Yo no vine a abolir ninguna de las leyes, sino que a darle cumplimiento. El amor al enemigo, el rezar por el enemigo. Mira las ideas y lleva. Entonces, queridos hermanos, cuando Jesús hoy nos dice: la obra de Dios es que ustedes crean, creer en lo que el Señor nos está pidiendo. Añandenda ya pues nos la de corrupto nos anda ya pues no anda ya poner 6-0 ya perder nuestra organización de país, de nación, de iglesia, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, va a ir hacer yo que fuera, y porque te dice claramente: da ya viajina en aquel que Él ha enviado. Porque creer en aquel que ha enviado quiere decir adherirse. Dice la creer. Amén quiere decir eso. Porque confío, porque creo. Y entonces me pongo con fuerza, Señor, con fuerza total, para hacer tu seguimiento. Secuela Christi, y entonces así podemos entender. Siempre la gente como que va buscando, aquí después dice de que Jesús haya hecho el milagro, enseguida upama la gente o de cámara. Eso me suele hacer pensar, porque de vez en cuando, pero yaverú, predicadores, no sé, de aquí, de allá, nambreo y. Entonces upicha y te ya veite, pero detrás de qué nos vamos, y le digo bien lo que querido hermano, detrás de milagrerismo, upea la ñande yara ahí, ñande, no, ñande yara. El verdadero milagro es creer en el Señor. Si vos crees en el Señor, es jota, de la todos los días van a la tupa, por lo menos todos los domingos es jota, arejota. Arecota, apendero gapupe, arecota la ñembo es agua, arecota la de nicho, arecota la de santo ñembo, ñempo moita suta peñan de yañe, y tu pensamiento. Estos son, queridos hermanos, ritos importantes, es una disciplina espiritual para que nosotros podamos hacer parte de nosotros. ¿Por qué?
El que dice, no, señor, voy, vaya guaja es la... Entonces la ignoración. Y así nomás, ¿verdad? Así, pesa, superficial. Listo, señor, oíme, cualquier gesto. No, queridos hermanos, la disciplina de la oración necesita su tiempo. Así como vos, para llegar en una universidad a tu carrera y tener tu título, tuviste que hacer una gran disciplina. A pesar de lo último, porque a ella puede precolar, bueno, y una carreña, bueno, muy tercero de la media vez, pero bueno, eres tú ya llegar ya por la disciplina. Hablando de ya, bueno, la disciplina, a no ser que, como aquí también somos tan corruptos, ahora yo hablan de título, porque a mí hay mi universidad, garage, ya es ahí se lleva, entonces, o vendente la título. Hace un año porque estuve en el CONES, vean, hacemos como ahí, y la señora y muchos, ¿verdad? Se dan cuenta, hacemos negocio hasta de la misma educación, queridos hermanos, fíjense. Y también queremos muchas veces coimear con Dios, ¿verdad? No ya posee la cursillo, no ya posee la bubio, vale, ella vale, ella pagata donde. Queridos hermanos, vamos a entrar en la seriedad del seguimiento de Jesucristo. Lleva, cuaña hendú, aupeaña ñemombarete, ¿para qué? Justamente para poder, queridos hermanos, ser buenos cristianos. Consecuencia, honrados ciudadanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentamos ante el Señor nuestras oraciones y peticiones. A todas las intenciones respondemos, gocemos de tu reino, Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que obtenga la gracia de permanecer en la promesa de Dios, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban el apoyo de los familiares y buena atención en las instituciones. Oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Gocemos de tu reino, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, las ofrendas que te presentamos y purifica nuestros corazones para que podamos participar dignamente de este sacramento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque destruida la antigua situación del pecado, se levanta todo lo que estaba caído y en Cristo se nos otorga la integridad de la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, juntos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de pecados y protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo. Eucaristía es un gran don. En esta misa lo celebramos todos unidos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Tu vida joven tiene sentido cuando te acercas a comulgar. En esta fiesta Cristo te invita. Dios es comida, comparte tu pan. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. En esta mesa de los hermanos, Dios nos entrega todo su amor. Jesús te invita a dar tu vida, a abrir tus manos y el corazón. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo resucitado nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que este misterio pascual en el que acabamos de participar por medio de la Eucaristía dé en nosotros abundantes frutos de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Muchas bendiciones. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, Tu intercesión ante el Señor, y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. quiero caminar contigo, María, Madre del dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, Fiel en la cruz, fiel a Jesús, y a mis pasos llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Y a mis pasos llévame al cielo.